Seguidamente tenemos al doctor Juan Pablo Rojas, infectólogo pediatra, ya lo hemos presentado varias veces el día de ayer. Él nos va a dar una conferencia sobre el estado de arte en neumonía adquirida en la comunidad. Gracias, doctor, por la presentación. Bueno, y aquí aprendiendo de los colegas neumólogos, llenándome de conocimientos porque es impresionante todos los avances que en todas las áreas tenemos, ¿no? Y ahorita con tanta infección respiratoria aguda que tenemos y todas las secuelas de procesos broncoobstructivos que generan, entonces gracias por todas las enseñanzas a todos los colegas. No tengo ningún conflicto de interés para la siguiente presentación. Comencemos desde lo básico, que es una neumonía adquirida en la comunidad. Es una infección aguda del parénquima pulmonar por un microorganismo que fue adquirido fuera de un hospital, ¿sí? O sea, en la comunidad, que me genera fiebre, taquipnea y evidencia radiológica de infiltrados, pero debe cumplir con este requisito. No debe haber ingresado a ninguna institución en los menos de 14 días previos de los síntomas o que estos comiencen en los primeros 2 días de haber estado en una hospitalización. ¿Cómo estamos en cuanto a la epidemiología en la población infantil? Tenemos una incidencia anual en Europa de 14.4 por 10.000 niños mayores de 5 años y 33.8 por 10.000 niños menores de 5 años. Es una de las principales causas de muerte en menores de 5 años en todo el mundo. Para el año 2010, 265.000 muertes se presentaron por neumonía adquirida en la comunidad en los hospitales. Y mire la cifra tan impresionante, el 99% fue en países que estaban en vía de desarrollo. Ya para el 2015, el 15% de las muertes menores de 5 años y 922.000 muertes a nivel mundial en niños de todas las edades. Para Colombia, la tasa de mortalidad infantil está entre 20 a 30 por 1.000 nacidos vivos, presentándose una mortalidad bastante elevada al año en todo el mundo que adiciona ese valor. Este es uno de los estudios más grandes de neumonía que se han realizado. Entonces, ¿cómo fue los criterios de selección de estos pacientes? Al final se captaron 2.012 pacientes, dentro de los cuales tenían evidencia radiográfica de neumonía. Y los hallazgos interesantes, se presentó principalmente, como lo pueden ver en el color azul más oscuro, de etiología viral por un solo virus, seguido de otra coinfección por un segundo virus y la proporción mucho más baja de infección de virus por bacterias. De los principales microorganismos identificados, virus respiratorio sincitial, rinovirus como segundo, metaneumovirus, adenovirus, y mire que ya en un quinto lugar viene apareciendo la primera bacteria como Mycoplasma pneumoniae. Y aquí vemos que dependiendo del grupo etario en que se encuentre ese paciente, si es menor de 4 años, va a predominar virus respiratorio sincitial, seguido de rinovirus, y ya en los más grandecitos empieza a haber una transición y es rinovirus que empieza a afectar a los más grandes. Continuando, dependiendo de en qué estación del año en Estados Unidos se encontraban, asimismo eran los picos de infecciones respiratorias. Estados Unidos tiene unos picos muy importantes de virus respiratorio sincitial antes de la pandemia, porque como vimos en la exposición del día de ayer, durante la pandemia, cuando nos encerraron a todos y luego cuando se hace la apertura para que todos los niños ingresen a colegios, guarderías, universidades, entonces ahí hay una deuda inmunológica que hizo que se exacerbara mucho más todas las infecciones respiratorias. En el segundo gráfico vemos los microorganismos ya de etiología bacteriana. Mycoplasma pneumoniae en color amarillo es el que le sigue de los 5 principales virus que se encontraron arriba. Luego continúa con virus para influenza, coronavirus, un viejo conocido, coronavirus OC43, ¿sí? Que era el que se encontraba antes de la pandemia, que sigue siendo endémico y que fue que generó una de las pandemias como la famosa fiebre rusa, de la gripa rusa que se generó en la pandemia de 1890.
¿Cuáles son los factores de riesgo para neumonía adquirida en comunidad en la población pediátrica? Tenemos que los niños sean menores de 5 años, que sean prematuros, como los colegas muy bien lo han expuesto, que tengan inmunodeficiencias, como el doctor Oscar expuso, enfermedad respiratoria crónica, el hacinamiento. Vivimos en un país donde 21 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 2 millones en pobreza absoluta. Entonces el hacinamiento en nuestra población y los pacientes que nosotros vemos en su gran mayoría se encuentran en estado de hacinamiento, que asistan a guarderías, a colegios, padres fumadores mayores de 1 año. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para severidad? Enfermedad cardíaca congénita, que tenga displasia broncopulmonar, fibrosis quística, como los colegas acaban de exponer, asma, enfermedades de células falciformes que vemos muy frecuentemente en nuestra costa pacífica, trastornos neuromusculares, algunos trastornos gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, fístula traqueoesofágica e inmunodeficiencia congénita y o adquirida. En nuestro medio tenemos que seguir buscando VIH, ¿sí? Nuestros adolescentes, cada vez el inicio de la vida sexual en nuestros adolescentes está a más temprana edad, a los 12.5 años en las mujeres y a los 13.5 años en los hombres. ¿Listo? Este es un estudio que realizamos mientras yo estaba haciendo el fellow de infectología en Bogotá. Entonces, donde hicimos una caracterización de los pacientes fallecidos por enfermedad neumocóxica invasora de los pacientes de Bogotá. Este es un subanálisis de la red Neumocolombia. En la red Neumocolombia está conformada por más de 30 hospitales de todo Colombia, y entonces cada reporte de Streptococcus pneumoniae que se realice se va adicionando a este gran listado y han salido unos estudios maravillosos. Entonces, del 2008 al 2014, en este periodo de 6 años, se captaron 239 pacientes con diagnóstico de enfermedad neumocóxica invasora, solo Bogotá, de los cuales 103 eran mujeres y 136 eran hombres. 159 presentaron neumonía, 25 con meningitis por neumococo, 53 presentaron bacteriemia. Bacteriemia es cuando se identifica una bacteria en la sangre y se dice bacteriemia, ¿vale? Y 2 pacientes tenían tanto meningitis como neumonía. De esta cantidad de pacientes, de estos 239, 18 pacientes lastimosamente fallecieron, dando una mortalidad general del 7.5%. De los que fallecieron, 5 fallecieron de neumonía, 6 pacientes fallecieron de meningitis, 5 de bacteriemia, y los 2 que tenían tanto meningitis como neumonía fallecieron. Y los serotipos que se identificaron para este momento fueron estos. Este es otro estudio interesante de la red Neumocolombia. Entonces, visualizamos cómo después de la implementación de PCB10, que era la que se encontraba antes de mayo de este año, que se llama Synflorix, ¿sí?, cumplió un papel muy importante cuando se empezó a implementar, cubrió los 10 serotipos incluidos en esta vacuna. Sin embargo, desde que se empieza a implementar, pues empezó el crecimiento de un serotipo que es el 19A, que no está incluido en esa vacuna. Entonces vemos cómo desde el 2012 que se implementa PCB10 empieza el incremento significativo del serotipo 19A, y es el serotipo 19A el que actualmente me está generando mayores complicaciones de enfermedad neumocóxica invasora. Por eso la recomendación, como ya quedó PCB13 o Prevenar 13 en nuestro país, pero para aquellos que nacieron en este año y se empezó a implementar en mayo del 2022, la recomendación es dar una dosis de refuerzo con PCB13 a todos los demás niños que nacieron antes del 2022. Este es un estudio de neumonía y meningitis en hospitales de vigilancia Centinela. O sea, el Instituto Nacional de Salud selecciona los hospitales pediátricos donde más reciben pacientes pediátricos en diferentes lugares del país, para hacer una vigilancia epidemiológica a lo largo del tiempo. ¿Qué se encontró en este estudio?
De 650, este estudio es muy importante, salió publicado en el 2010, en el 2021, perdón, el año pasado. Se captaron 654 pacientes, de los cuales el 55% eran hombres, se encontraban entre las edades de 2 a 5 años. Y mire, el serotipo 19A, otro estudio que corrobora de que 19A era el que estaba haciendo mayores estragos en eso. Y mire con respecto a las neumonías y meningitis por hemófilos influenza, el esquema de inmunización o estaba incompleto o no tenía esquema de inmunización de hemófilos influenza. Y los principales microorganismos que me generaron neumonía: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Este es otro estudio que salió publicado este año, que realizamos con una de mis estudiantes de la maestría de epidemiología, en donde describimos también de la red Neumocolombia un subanálisis de todas las bacteriemias por neumococo en Colombia. Entonces, dentro de los cuales de 51 pacientes que se captaron, que habían presentado neumococo en sangre, entonces el 62.7% hombres, la principal ciudad, Bogotá, donde más se captaron los pacientes, que tenían diferentes antecedentes de importancia, como neoplasias, inmunodeficiencias primarias, autoinmunidad, esplenectomía. Y los principales signos y síntomas de los cuales ingresaron esos pacientes fueron fiebre, tos, dolor abdominal, dificultad respiratoria, tirajes intercostales y cianosis. 24 pacientes de los 51, mire que solamente tenían PCV10 a pesar de estar en el programa ampliado de inmunización. Y mire los patrones de resistencia, cómo gradualmente a medida que va pasando el tiempo, cómo esos patrones de resistencia a los antibióticos de neumococo empieza a incrementar. Ya para penicilina, el 25% de los pacientes captados ya era resistente a penicilina. A las cefalosporinas de tercera generación ya estamos en un 11.7%. Los macrólidos, por eso es que ayer hacía como mucho énfasis que estamos utilizando con mucha frecuencia los macrólidos en los pacientes que no son muy puntuales. Y mire, ya vamos en un 43% de resistencia a los macrólidos solamente con neumococo. Y clindamicina ya estamos en un 33.3%. El serotipo principalmente identificado, nuevamente serotipo 19A. Otro estudio colombiano publicado este año: ¿cómo ha sido la etiología y los cambios en el diagnóstico de neumonía en los niños y adolescentes? Entonces tenemos de 525 pacientes, la mediana de edad fueron de 32 meses. Los principales niños donde hubo la mayor cantidad de niños fue entre los 2 y los 4 años. Los hombres siempre en todos los estudios son los más afectados en la parte infecciosa. En cuanto a la vacuna pentavalente, hagamos un recorderis, tiene la difteria, pertusis, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza. Tenía una muy buena cobertura de todos estos pacientes, un 96.4%. Sin embargo, mire cómo disminuye para neumococo. Solamente un 47% estaba vacunado para neumococo y mucho menor para vacuna de influenza, teniendo ambas en el programa ampliado de inmunización, de los cuales estos 26.6% tenían antecedente de asma. ¿Y cómo ingresaron? ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones clínicas con las cuales captaron a este paciente? Tos productiva, fiebre y disnea. Los principales microorganismos: vemos virus respiratorio sincitial, virus para influenza ya sea del 1 hasta el 4, rinovirus, influenza A y B. Mire que en quinto lugar viene el Mycoplasma pneumoniae, sexto lugar adenovirus y luego sigue Streptococcus pneumoniae. Otro estudio que me dice, mire, los principales microorganismos que me generan neumonía son de etiología viral. Por eso la importancia de las ayudas diagnósticas con biología molecular. Los paneles respiratorios FILARRAY a partir de este año ya quedó en el plan básico de salud, o sea, ya están en el POS. Y ya no hay que llenar ni MIPRES como los anteriores años realizábamos. En cuanto a los adultos,
Tenemos una mortalidad en la neumonía adquirida en la comunidad de manera ambulatoria que va hasta el 5%, una neumonía ambulatoria que se incrementa y puede llegar hasta el 25%, y la neumonía, si se maneja en unidad de cuidados intensivos, el 50% lastimosamente fallece. La Asociación Colombiana de Infectología describe, mire, la mortalidad para neumonía es de 13 por cada 100.000 habitantes al año, estamos hablando de adultos. En Colombia, la mortalidad principalmente se da por Streptococcus pneumoniae en un 3% y por gérmenes no encapsulados, Mycoplasma pneumoniae, Lamidophila pneumoniae. Esos son los principales, y la mortalidad se da principalmente en los adultos mayores de 65 años en un 19%. Este es otro de los estudios más grandes que se ha realizado de neumonía en la población adulta, en donde ellos captaron al final 2.259 pacientes en los cuales tenía evidencia radiográfica de neumonía y que fue complementado donde se identificó ya sea bacteria o virus como etiología de esta neumonía. Sigue siendo principalmente entonces en los adultos rinovirus enterovirus, influenza A y B, Streptococcus pneumoniae ya pasa a ser el tercer lugar, metaneumovirus el cuarto y virus respiratorio sincitial. Nosotros pensábamos los pediatras que solamente daba virus respiratorio sincitial en los menores de 2 años, pero mire, la población adulta está siendo bastante afectada por virus respiratorio sincitial. Tomando todos los casos de neumonía, vemos en las diferentes épocas del año, en diferentes épocas del año en Estados Unidos, rinovirus, influenza A y B y metaneumovirus con virus respiratorio sincitial como los principales causantes de neumonía, seguidos de Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Con respecto a cómo es esa incidencia de hospitalización dependiendo del microorganismo identificado, donde lo diferencian por cada grupo etario. Entonces, de los pacientes menores de 49 años, sí tenían una incidencia que es mínima de hospitalización, ya sea por adenovirus, Legionella pneumófila, Staphylococcus aureus y Mycoplasma pneumoniae. Mire cómo va incrementando esa incidencia de hospitalización en los adultos a medida que vamos avanzando en edad. De los 50 a 64 años, la incidencia incrementa y miren el eje de las X que vamos de 0.5, 1, 1.5. Ya a partir de los 65 años ya no es así de 0.5, 1, sino que ya pasamos de 5 a 10, 15 con los mismos microorganismos, cómo va aumentando esa incidencia en las hospitalizaciones en la población adulta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los microorganismos específicos dependiendo en los adultos? Streptococcus pneumoniae, que sea resistente, mayores de 65 años, que haya recibido betalactámicos en los últimos 3 meses, que tengan antecedente de alcoholismo, enfermedades concomitantes, inmunosupresión y exposición a menores en un centro de cuidado diario u hogar infantil. Para los bacilos gram negativos, todas esas enterobacterias, entonces que vivan en un lugar geriátrico, que tenga una enfermedad cardiopulmonar, que haya tenido uso reciente de antibióticos. Para Pseudomonas aeruginosa, enfermedad pulmonar de base, ya tenga bronquiectasias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que haya recibido terapia con corticoides y terapia con antibióticos en los últimos 7 días o más en el último mes, y cómo la desnutrición empieza a jugar un papel importante para Pseudomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus, los pacientes con enfermedad renal crónica, los que utilizan drogas endovenosas, infección previa por influenza, uso de antibióticos previos, principalmente quinolonas, que hayan tenido neumonía necrosante o infección de piel grave y concomitante. Para Legionella pneumófila, pacientes mayores con tabaquismo, jóvenes sin enfermedades concomitantes, genera síntomas digestivos y neurológicos concomitantes, y esta puede generar una neumonía grave con afectación multiorgánica. Para los microorganismos anaeróbicos, antecedentes de disfagia o broncoaspiración.
Virus respiratorio sincitial en adultos. Este es un metaanálisis bastante importante donde se incluyeron 18 estudios. Uno de los que más aportó pacientes adultos fue este estudio colombiano, ¿sí? En donde se captaron, en Colombia 3.275 pacientes mayores de 31 años y de esos 3.200 pacientes, 31.7 se encontró virus respiratorio sincitial. En Chile, igualmente, porcentajes diferentes de todo el territorio chileno, cómo iba variando ese porcentaje de identificación de virus respiratorio sincitial que abarcaba desde el 1.3% hasta el 13.5% dependiendo del lugar del estudio. Como vemos en Chile, México, Brasil, Venezuela, como los diferentes porcentajes de identificación de virus respiratorio sincitial. Los resultados clínicos asociados a la desnutrición. Ahí ya para finalizar, entonces un paciente adulto malnutrido va a tener un chance de 1.43 veces mayor de tener más estancia hospitalaria, de morir en el hospital, un chance de 2.4 veces más, de morir, una mortalidad global de 2.5 y que vuelva a ingresar de 1.43 veces más. Asimismo, un incremento de un 30% en el costo promedio asociado a la hospitalización. Estas son las recomendaciones que da la ICSA a partir del 2019. Se debe tomar cultivo de esputo y hemocultivo en los pacientes que ingresan con enfermedad severa. La monoterapia con macrólidos dice que es una recomendación condicional dependiendo de la epidemiología local donde ustedes se encuentren. El uso de procalcitonina, no recomendado para determinar la necesidad de antibióticos. El uso de corticoides, la recomendación es no usar, solamente si está en un shock séptico refractario. La terapia empírica estándar para NAC, entonces una evidencia a favor a combinación de beta-lactámicos y macrólidos. Y el uso de radiografía de tórax como seguimiento, ellos solamente lo determinan como cuando hay sospecha de neoplasias a nivel de cáncer de pulmón, pues. Estos son los diferentes. Este es un panel de neumonía. El panel de neumonía me detecta 26 microorganismos. Tiene la facilidad de que me detecta los genes de resistencia, como el gen MECA en Staphylococcus aureus meticilinoresistente, KPC, NDM, VIN y MP, que son los que me detectan carbapenemasas, el CTXM cuando sale positivo es porque es una BLE positiva. Este estudio mostró que tiene una sensibilidad del 100% para 15 de 22 microorganismos cuando se realiza el lavado bronquialveolar, de 10 de 24 microorganismos cuando se utiliza solamente esputo. Para todos los demás mostró una sensibilidad del 75% y una especificidad para todos los microorganismos del 87%. Esto es súper clave como una información diagnóstica para realizar manejos dirigidos antimicrobianos o antivirales en aquellos pacientes afectados. El panel de neumonía es una muy buena herramienta. Esta es una revisión sistemática en donde incluyen 421 estudios y dicen, mire, comparan la ecografía de tórax versus la radiografía de tórax como valor predictivo positivo para neumonía bacteriana. Entonces dicen, la sensibilidad de la ecografía de tórax tiene del 91.9% y la radiografía de tórax del 74.6%. Aquí vemos cómo los antígenos para virus respiratorios sincitiales tienen una sensibilidad que varía desde el 55%, o sea, eso es como tirar un caricellazo, una moneda de caricellazo, ¿sí? No me aporta mucha los antígenos virales dependiendo de qué tipo de marca tiene. Dicen, el examen físico y los biomarcadores no son confiables para diferenciar entre la neumonía bacteriana y viral. Y se encontró que las pruebas moleculares que tenemos, que están en nuestro país desde hace unos 7 años, son las más precisas. Comparan las PCRs múltiples o individuales para cada microorganismo con una muy buena sensibilidad y especificidad. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, a los estudiantes principalmente
a través de mi canal de YouTube, Infectó Juanpa, donde cada semana colocamos 1 o 2 videos de revisiones de enfermedades infecciosas y de mis estudiantes de la maestría de epidemiología. Ahí están todos cordialmente bienvenidos. Muchísimas gracias.